Bien, si llegaste hasta acá es porque calculo que habrás visto todas las anteriores entregas de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Mi nombre es Sergio Guili. Voy a estar en esta ocasión entregándoles la segunda parte del materialismo histórico, una explicación acerca de cómo se correlaciona la base con la superestructura a lo largo de la historia de la humanidad. Habíamos visto en el capítulo anterior cómo se va desarrollando la sociedad humana en la medida en que se van desarrollando también las formas de producción, cómo la cultura humana está muy ligada precisamente a esa base material sobre la cual se desarrollan las sociedades. Habíamos llegado al esclavismo, ¿no? Y habíamos visto cómo la forma esclavista de producción correspondía a toda una superestructura esclavista en términos de diversión, de ciencias, de toda una cantidad de elementos que se iban desarrollando en el marco estrecho de aquellos albores de la sociedad humana, ¿sí? Aristóteles planteaba que existían los animales mudos y los animales que hablaban, entendiendo por los animales que hablaban a los seres humanos, a los esclavos, ¿sí? Y uno dice, bueno, era una persona que no tenía en claro un montón de cosas. No, Aristóteles fue reputado por Marx como el genio más grande de la época antigua. Pero lo cierto es que viviendo en una sociedad esclavista, la esclavitud estaba total y absolutamente aceptada y naturalizada hasta por genios como Aristóteles. Digamos que la sociedad esclavista va siendo desarticulada, la Roma antigua, por la invasión de los pueblos bárbaros, la lucha con los pueblos bárbaros, que van desarticulando ese imperio romano. Y de ahí surge una nueva forma de producción, el feudalismo. En el feudalismo tenés el señor feudal, los vasallos del señor feudal, toda su corte de vasallos, y tenés el siervo de la gleba, es decir, el siervo del surco, ¿sí? Siervo de la gleba quiere decir siervo del surco. Digamos que entonces aquí la propiedad no es sobre la persona, no es sobre el siervo, sino que la propiedad es sobre la tierra. Es decir, el siervo de la gleba tenía que arar la tierra de sol a sol, él y toda su familia, para cultivar, para entregar el diezmo al señor feudal. Y en esto se basaba esa sociedad. Con esto se evitaba uno de los problemas del anterior modo de producción, que era el siguiente. Al esclavo no se le podían dar tareas muy complicadas. El sistema motivacional para que el esclavo trabaje era el latigazo, el castigo físico y corporal. Entonces el esclavo no podía tener en sus manos fuerzas productivas, medios de producción, herramientas muy complejas porque las iba a destruir. Marx en El Capital, en uno de los llamados, cuenta cómo a los afrodescendientes, la comunidad afro que era esclavizada en el sur de Estados Unidos, se le entregaban mulas y se le entregaban los arados más toscos que habían, porque las mulas podían seguir trabajando aún faltándoles parte de sus piernas, porque eran duras, porque bancaban el suplicio que les podían llegar a infligir los esclavos, y los arados no se rompían con el maltrato y el mal uso que le daban los esclavos. Digamos que en el feudalismo el siervo de la gleba, si quería, podía romper su arado. Total, lo que iba a pasar era que cuando le vinieran a cobrar el diezmo, iba a tener un severo castigo si no le conseguía la cantidad de alimento que se le iba a reclamar. Por cierto que el castigo era morir de hambre, ¿sí? Porque le iban a sacar lo poco que tuviera y él y su familia iban a morir de hambre. En esta etapa
de feudalismo, todo el arte apunta precisamente a consolidar el dominio del rey. La sociedad, los cuadros artísticos que se muestran en esa época tienen que ver con una idea de lo religioso como algo estático e inamovible. Hasta el niño Jesús se lo pinta como un adulto chiquito, ¿sí? No se lo pinta como un bebé, sino se lo pinta como un adulto chiquitito. Las formas son estáticas y de alguna manera todo apuntaba a mantener el sistema social, político, jurídico en la más absoluta imposibilidad de movimiento, ¿sí? Digamos que la sociedad era vista como un cuerpo humano, donde el rey era la cabeza, los vasallos eran los brazos y los siervos de la gleba eran los pies que hacían mover a todo el cuerpo. Y esto desde ya era avalado por la figura divina de un Dios que así quería que fueran las cosas y donde siempre iban a ser así. Entonces las formas, por ejemplo, de la lógica era la deducción. La deducción es una forma lógica donde no puedes sacar nada de nada. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. La escolástica, que se desarrollaba en los templos del medioevo, en los monasterios, de alguna manera avala toda esta visión estática del mundo, una visión donde las cosas siempre fueron, son y serán así porque así lo quiere Dios. Los señores feudales les encantaba la violencia física, el arrobamiento espiritual y las grandes orgías con las cortesanas, ¿no? Digamos, ahí era la época de las justas, donde los tipos lo que hacían eran con las lanzas ir caballo contra caballo y ver quién caía primero, ¿no? Digamos que hubieron muchas revueltas campesinas, muchas guerras campesinas y que finalmente empieza a surgir por los poros de la sociedad feudal una nueva clase social. Esta clase social es diferente, ¿sí? Surge de los artesanos. Los artesanos están haciendo esas ferias medievales que hemos visto algunas veces, donde cada uno iba a vender y comprar distintos productos artesanales que hacía el productor artesanal simple. Dueños de sus medios de producción, de sus herramientas, cada productor artesanal simple entraba al mercado medieval y vendía. Uno vendía su silla, el otro vendía su mesa, el otro vendía pescado, vaya a saber lo que hacía cada productor artesanal. Lo cierto es que en este marco empieza a aparecer un tipo que se da cuenta de lo siguiente. A ver, yo para hacer una silla tengo que cortar la madera, tengo que clavetearla, tengo que pintarla, tengo que encolarla, ¿sí? Pongamos por caso. ¿Qué pasa si en lugar de hacerlo todo yo y todos los esfuerzos materiales para construir esto los hago yo secuenciados? ¿Por qué no empiezo a dividir mi tarea? Entonces lo que hace es llevar las maderas a un artesano que se encargara solamente de serruchar. Esas maderas serruchadas a otro que se encargara solamente de encolar, pongamos por caso, después a otro que se encargara de clavar y después a otro que se encargara de pintar. Empiezan a reducirse los tiempos de trabajo por la especialización y con eso se podía entrar en el mercado medieval a un precio mucho más barato. ¿Por qué? Porque el tiempo socialmente necesario para producir, o el tiempo que ese adminículo que empezó a armar, ese sistema que empezó a armar este inteligente artesano, podía hacer sillas en mucho menos tiempo, ¿sí? Entonces empieza a desarrollar un negocio interesante, ¿sí? Hasta que en algún momento dice, ¿y si en lugar de tener que llevarle a cada artesano los materiales, los junto a todos en mi casa, los junto en un galpón y los hago que todos trabajen en línea? Y así surge la producción fabril, mercantil fabril, la producción mercantil que empieza a ser la producción mercantil capitalista. Esta producción, este nuevo tipo de producción empieza a desarrollarse en los poros de la sociedad medieval y no sin fuertes luchas, ¿sí? Cada tanto había unas fuertes luchas entre los señores medievales y esta nueva clase. Pero en los burgos y en las villas esa clase surge una y otra vez cada vez con más fuerza. Son los burgueses. Y estos burgueses son una clase distinta a la del señor medieval. Si el señor medieval tenía sed de riquezas, pero las acumulaba las riquezas, esta clase es una nueva clase que empieza a tener la habilidad de empezar a desarrollar cada vez más, de manera cada vez más rápida y más inteligente, nuevas formas científicas de producción que le permitieran producir más, mejor, más rápido y más barato.
es la burguesía, que está naciendo en los poros de la sociedad medieval y que empieza a desarrollarse y desplegarse y que empieza a tener cada vez más poder. Digamos que el Estado absolutista en Europa es la última forma de negociación entre el feudalismo y la naciente burguesía, hasta que en 1789 está la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad es la nueva consigna con la cual la naciente burguesía pone tras de sí al proletariado para tomar el poder y desarticular al absolutismo monárquico. Detalles interesantes al respecto. En Inglaterra, el capitalismo ya llevaba muchos años de desarrollo, ¿sí? Y hubieron varios intentos en Europa de desarrollar el capitalismo que fueron reversionados. Ninguna fluctuación nueva se desarrolla de una vez y para siempre, ¿sí? Es decir, empezó a desarrollarse el capitalismo en los Países Bajos, empezó a desarrollarse el capitalismo en algunas repúblicas italianas, pero luego el feudalismo volvió por sus fueros y volvió a mantenerse el sistema feudal. El capitalismo empieza a desarrollar nuevas concepciones, un nuevo arte, ¿sí? Empieza a desarrollarse el renacentismo, donde lo que se pone en el centro ya no es esa imagen de Dios, que era una imagen que le servía al rey para decir: este es el que me está bancando, es Dios quien quiere que yo sea rey, ¿sí? Sino que empieza a ponerse en el centro el ser humano, ¿sí? En el arte renacentista empieza a retomarse toda una mística de lo que había sido la República Romana, y en ese marco es donde empieza a surgir la libertad individual como un elemento fundamental de la vida social. Digamos que esta libertad individual le servía, por supuesto, al burgués para tener mano de obra libre, que era lo que no le permitía el señor feudal, y esa mano de obra libre es la que va a tener la libertad para escoger a ver qué patrón lo va a esclavizar y le va a extraer plusvalía, en definitiva, porque de eso se trataba la libertad que ofrecía la burguesía. Con la burguesía surgen nuevas formas legales, surge todo un desarrollo de la ciencia que el oscurantismo medieval había intentado desarticular. La burguesía es una clase progresista durante los primeros años, pero ya en 1831 empiezan a surgir las primeras rebeliones de los tenderos en Lyon, empieza a surgir en Inglaterra el movimiento cartista, y un naciente movimiento obrero empieza a desarrollarse. La Liga de los Justos es precisamente una de esas expresiones de donde surge la Liga de los Comunistas, para la cual Marx escribe en 1848 el Manifiesto Comunista. El movimiento obrero empieza a desarrollarse, empieza a organizarse, empieza a pedir por las 8 horas de trabajo. Esa fuerza poderosa del movimiento obrero tiene que ser frenada como de lugar por parte de la burguesía. Y así es como en 1914 tenemos la Primera Guerra Mundial. Millones de seres humanos son mandados de trinchera a trinchera a matarse con sus hermanos de clase en batallas sangrientas, en batallas brutales, donde precisamente la burguesía lo que quería es que toda esa presión social que se estaba acumulando tuviera una salida donde los obreros pudieran matarse entre sí, ¿sí? De esa lucha surge, precisamente de la mano de Lenin, una izquierda internacionalista, la izquierda zimmerwaldiana, que después, que precisamente se llamaba así porque era una izquierda internacionalista que decía no a la guerra y sí a la revolución social, que se juntó en Zimmerwald, Suiza, y que finalmente termina con la revolución bolchevique en 1917. Gran revolución socialista de octubre, donde la humanidad hace su primer paso de la prehistoria a la historia, donde empieza a surgir una nueva forma de vincularse entre los seres humanos, el socialismo. Digamos que el socialismo ha sido, es y será el futuro de la humanidad. Desde ahí en más, el socialismo, si bien ha tenido avances y retrocesos, no ha parado de una manera u otra de ir desarrollándose. En su momento, la Unión Soviética fue la segunda potencia mundial, hoy lo es China. El socialismo se está desarrollando en todo el mundo, y en todo el mundo hay organizaciones que luchan por la liberación de la clase trabajadora, ¿sí? Por supuesto que el parto no es de un día para el otro, y van a haber muchos avances y retrocesos hasta la definitiva victoria de los trabajadores. Pero esto es lo que nos marca, lo que nos va señalando, lo que podemos ir viendo, digamos, de lo que es aquello que Marx planteaba en 1859, un teórico impresionante que predijo un nuevo tipo de sociedad que no existía en su momento, el socialismo. Ese socialismo, esa previsión de Marx se transformó en realidad
en una gran parte del mundo hoy día. Y realmente lo que se ha demostrado es que una sociedad basada en los valores socialistas puede tener un desarrollo impetuoso y puede acabar con los problemas que se creían que eran naturales del ser humano. El hambre, la violencia, las guerras, o sea, todo eso en el marco del socialismo se ha acabado y se ha logrado darle a gran parte de la humanidad trabajo digno, un trabajo y una posibilidad de una vida digna sin tener que vivir crisis, sin tener que vivir corridas bancarias y toda esta locura a la que nos tiene acostumbrado el capitalismo. Entonces, las predicciones de Marx se han dado, se ha demostrado en la historia que ese sistema podía desarrollarse y el proletariado mundial está haciendo una gran experiencia. Ahora bien, yo que expliqué todo esto hasta aquí, no expliqué nada si no ves el próximo capítulo, que es el de las vacunas. ¿Por qué? Porque hoy vos vas a una facultad argentina, hablás de lo que son los conceptos básicos del materialismo histórico y mirándose las cutículas te dicen que eso quedó viejo y que lo nuevo ahora es decir que la historia, bueno, es un proceso aleatorio que hay que ver cómo se da o cómo no se da. Vamos a ver en el próximo capítulo, el de vacunas, cómo es que te vacunan y cómo el posmodernismo en realidad nos está corriendo con la vaina, ¿sí? Porque no tienen fundamento. Y los fundamentos, en todo caso, si están de algún lado, es del lado de los marxistas revolucionarios. Nos vemos en la próxima.